Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a nuestro foro del día de hoy. Con el tema los libros de texto de la reforma educativa de Peña Nieto. Los panelistas que nos acompañan, que son expertos obviamente en el tema: Antonia Candela, física de la Facultad de Ciencias de la UNAM, doctora en investigaciones educativas del CINESTAD, del IPN, integrante del sistema de investigación nivel 2 y especialista en investigación etnográfica en las aulas. Con ustedes, la maestra Antonia Candela. Quien es viejo conocido aquí en el foro, César Navarro, que es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, es maestro de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias por estar con nosotros. La maestra Marta de Jesús López, que es egresada normalista, con más de 30 años de servicio en educación primaria. Y por último, el profesor Juan Manuel Rendón Esparza, que es profesor normalista o egresado de la Escuela Nacional de Maestros, con estudios de lengua y literatura y pedagogía en la normal superior y maestría en ciencias del DIE, del Departamento de Investigaciones Educativas, 47 años de servicio ininterrumpido, y fue director de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros en el 2001-2007. Iniciamos con la profesora Antonia Candela. Adelante, maestra. Buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a hablar de los libros de ciencias naturales, que es el campo en el que me he venido desarrollando, no solo en la elaboración de material didáctico, sino también en la investigación etnográfica en las aulas. O sea, la idea que nosotros hemos desarrollado es que para hacer un buen material que pueda servir a los maestros hay que partir de analizar cómo se está trabajando en los salones de clase y de ahí elaborar el material a partir de lo que saben los maestros y a partir de lo que están haciendo y cómo se puede orientar a que trabajen de mejor manera. Planteando un poquito el contexto, entiendo los libros de texto como parte del currículum. En particular voy a hablar de los libros de texto de educación primaria. Como parte del currículum que consiste no nada más en el material que hay en el salón de clases, sino en la forma de trabajo que tienen los maestros en el salón de clases, que es lo que se llama también currículum oculto. O sea, no depende solo del contenido que tienen los libros, de los programas y planes, sino también de las prácticas en el aula. Y esto es lo que realmente condiciona cómo se utilizan estos materiales, porque ningún material puede ser llevado al aula y aplicado mecánicamente. Siempre sufre una transformación, y en esa transformación, que depende de cómo interaccionan los niños y los docentes con él, es donde se construye realmente el currículum. Por lo tanto, para hablar de currículum es necesario hablar también de condiciones de trabajo de los docentes, cosa que está bastante ausente en este momento en la Secretaría de Educación Pública y en los elaboradores de material. Las condiciones de trabajo es el último aspecto en los que se fijan para elaborar un material didáctico. El libro de texto generalmente ha consistido en el enfoque que tiene un Estado sobre qué es educar, sobre el tipo de individuo que se necesita formar,
y por tanto refleja mucho la concepción política de un sistema. En particular, actualmente, y vamos a analizar los libros de texto, qué tanto están reflejando las concepciones que tiene este sistema en este momento y la concepción que tiene de país. Obviamente el contexto en el que estamos ubicados es la reforma educativa, las modificaciones al artículo 3º constitucional, que como ya hemos discutido varias veces en este foro, realmente tratan de eliminar el carácter humanista y muchos de los aspectos fundamentales que tenía la Constitución en 1917. Uno de los aspectos importantes con respecto al libro de texto, y en esto hay mucho debate, es si realmente todos los países necesitan un libro de texto único. Mi postura sobre esto es que sí hace falta, en un país con las desigualdades que nosotros tenemos, sí se necesita un referente nacional que permita que todos los sujetos tengan por lo menos algunos elementos mínimos como referencia y que no se tenga educación de primera y educación de segunda y de tercera, dependiendo exclusivamente de los saberes de los maestros y de las condiciones de cada contexto. Sí creo, como al final voy a tratar de trabajar, de defender que el libro de texto tiene que tener contenidos mínimos, no toda la información, sino contenidos mínimos que sean el referente de los conceptos básicos y que localmente se tienen que hacer materiales complementarios. Bueno, no voy a hablar del material de secundaria que fue elaborado en 2006, es un material con muchos problemas, pero vamos a abordar ahora los materiales de la reforma de Peña Nieto, y en este sentido estamos centrados mucho más en la educación primaria. El primer aspecto que quiero plantear es qué tanto la forma de elaboración de un material también refleja las concepciones que se tienen sobre este material. En la reforma de los 70s, los materiales se hicieron con la presencia de maestros con experiencia, de artistas, en donde uno de los aspectos fundamentales era transmitir una imagen gráfica de la diversidad de sectores sociales, culturas y paisajes nacionales. Había un seguimiento de todo el proceso y una prueba de las lecciones en las escuelas. En la reforma de los 80, los libros se elaboraron en cadena y una gente era la que hacía el programa, otra gente era la que hacía los contenidos, otra gente redactaba el material de los libros, otra gente era la que probaba en las escuelas y otra gente era la que ilustraba y elaboraba el material final. Bueno, los objetivos, también había un equipo para hacer los objetivos. Entre un equipo y otro equipo no había comunicación, entonces esos materiales sí realmente funcionaron de una manera, o sea, el producto fue bastante caótico y a pesar de que sí se probaron en algunas escuelas, eso no se reflejaba en el proceso total. En los 90s, los libros de ciencias naturales se hicieron por equipos de científicos que conocían bastante bien la materia de ciencias, pero que no estaban en escuelas públicas, que nunca habían estado en escuelas públicas. De hecho, prácticamente todos los autores eran autores que trabajaban y que habían estado en contacto con las escuelas privadas y no conocían las condiciones de trabajo de las escuelas públicas, que en nuestro país son bastante diferentes. En la reforma de la ACEN, por primera vez en México, se nombran comisiones en las que estaban en las secretarías de Estado, como en la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Salud y Asistencia y en la Secretaría del Trabajo,
con representantes empresariales para que ellos orientaran cuáles eran los contenidos que eran importantes para la educación primaria. Actualmente, los libros de ciencias naturales están siguiendo un proceso que no es el mismo que el que están siguiendo todas las áreas. En la SEP se inició la elaboración de planes y programas para ciencias naturales, pero con el mismo equipo que existía en el sexenio de Calderón y bajo la tutela de Lester Gordillo. Se inicia el proceso elaborando programas para los 6 grados y posteriormente se elaborarán los libros de texto. Los programas del área de ciencias naturales, hasta donde yo los conozco, los que están elaborando en este momento, son prácticamente el 80% semejante a los libros de texto que salieron durante el sexenio anterior. Entonces, si estos van a ser la base para los libros de texto que se supone que van a elaborar después, no resulta muy alentador el cambio. Y el cambio, y como vamos a ver, las características que tienen estos materiales tienen una serie de problemas muy graves. Voy a plantear cuáles son los aspectos de los libros aclarando que estos libros son los que se elaboraron en el sexenio de Calderón y que en este momento son los libros que están repartidos en las escuelas. Son los libros con los que están funcionando los maestros de primaria. Pero, como decía yo, se parecen mucho los programas que van a servir de base para la elaboración de los libros de texto posteriores. Estos libros tienen aspectos muy problemáticos como son errores conceptuales, errores pedagógicos y una orientación ideológico política y pedagógica que vamos a analizar. Algunos ejemplos de los errores conceptuales. Por ejemplo, en ciencias, en física, se inicia el tratamiento de los materiales a través de uno de los aspectos que es más complejo para los niños, incluso para los adultos de trabajar, como es la masa. Y se plantea la masa como una de las características que se miden en una balanza. Y esto es un error. En una balanza se mide el peso, no la masa. Esto es un origen, o sea, aquí se está planteando un error que posteriormente genera muchas confusiones, porque los niños muy fácilmente confunden masa y peso. Y si ya desde el inicio el libro está cometiendo ese error, los niños no van a entender por qué se dice que la masa es la misma aquí o en la luna y sin embargo el peso aquí es uno y en la luna es otro. O sea, de entrada hay un error conceptual muy fuerte. Se confunde temperatura con calor, que es otro de los problemas tradicionales, y estamos hablando de los primeros grados de primaria. Y se plantea que la temperatura se mide en grados Celsius, que no son los centígrados, y no se habla para nada de otro tipo de medidas como los Fahrenheit. Entonces, un niño que solamente ha estudiado en estos libros de texto piensa que si se mide con grados Fahrenheit no debe de ser temperatura. En tercer grado se habla de la flotación de los barcos, pero se dice que cómo puede saber si un barco flota o no, y que esto depende de la resistencia del agua. Entonces, bueno, es un concepto completamente inventado, porque de lo que depende la flotación es de la densidad de los dos materiales, y no de la resistencia del agua, que no sabemos muy claramente qué quiere decir eso. Se habla en sexto grado, por ejemplo, que los satélites de los planetas generalmente son más pequeños que los astros alrededor de los que giran. Entonces yo quisiera saber
en qué casos los satélites son más grandes, porque si es generalmente quiere decir que no siempre. Entonces, ¿en qué casos los satélites son más grandes que los planetas alrededor de los que giran? Bueno, se habla de cambios permanentes y temporales en vez de cambios físicos y químicos, con lo cual se generan muchas confusiones en los niños, porque un cambio permanente solo se refiere al tiempo y no necesariamente al cambio en la sustancia, en el material, en el compuesto del que está hecho un objeto. Se hacen actividades en donde se pregunta en tercer grado. Esta es una actividad, dice, ¿qué cantidad de alimentos necesita mi cuerpo? Yo quisiera preguntarle a un nutriólogo que me conteste qué cantidad de alimentos necesita mi cuerpo. Bueno, así las cosas, hablamos de roles pedagógicos. Bueno, la mayor parte de los contenidos abordados no toman en cuenta los requisitos previos para la comprensión. En tercer grado hay un exceso de textos y un tamaño muy reducido de la letra. O sea, el cambio de segundo de primaria a tercero de primaria es imposible prácticamente. Hay una cantidad de información adicional muy grande. Hay problemas imposibilidad para un niño de poderlo contestar. Por ejemplo, en primer grado se les pide a los niños, sin que hayan hablado de los seres vivos y cuáles son los ciclos de vida de los animales ni nada, se les pide que comparen el ciclo de vida de un colibrí con el de una tortuga. O sea, también está fácil el asunto. No sé quién conoce el ciclo de vida de un colibrí, ni qué tan común sea para los niños conocer el ciclo de vida de un colibrí. Se inician las características de los materiales, les decía, con el concepto de masa. En sexto grado se trata el concepto de evolución sin incluir el fenómeno de adaptación de los seres vivos al medio, con lo cual la evolución no se puede entender. Se habla de desechos orgánicos y inorgánicos y la única definición es un dibujito bastante mal hecho que aparece ahí, en donde dice, pues estos son los orgánicos y estos otros son los inorgánicos. Por ejemplo, en tercer grado se habla de temas muy complejos como es las estructuras de intercambio gaseoso en las plantas. Entonces se definen las autótrofas, las heterótrofas, el dióxido de carbono, el oxígeno, sin que los niños sepan lo que es un elemento ni ningún aspecto de estos. En tercer grado también se inicia el tema de educación sexual, enfatizando primero las medidas de higiene y las situaciones de riesgo, antes de hablar de ningún otro aspecto. En quinto grado, por ejemplo, sí ya tratan aspectos más avanzados de educación sexual, pero estos aspectos más avanzados son el sistema glandular, las hormonas, la hipófisis, etcétera, antes de que haya ningún aspecto de educación sexual que es vital para los niños en esta edad. Por supuesto, en ninguno de estos libros hay claridad. La representación gráfica es uno de los problemas más graves que tienen. Los libros de primero, segundo y casi todo tercer grado están nada más a través de caricaturas presentados gráficamente, como si las caricaturas fueran el único medio a través del que los niños conocen. No hay fotografías, no hay arte, no hay ningún otro aspecto. La imagen no es una imagen que representa a nivel nacional, no hay representación de niños indígenas, prácticamente no hay representación de niños rurales, prácticamente todos los niños son niños de uniforme,
típico de niños de ciudad. Tampoco el campo está prácticamente representado, y sí hay una representación muy fuerte de la industria y de los materiales industriales. Por ejemplo, se habla de termómetros, pero los termómetros son termómetros de los que se utilizan en la industria, y muchos aspectos así. Por ejemplo, la alimentación, se habla de la alimentación de los 3 clásicos grupos de alimentos, pero en ningún caso se habla de las proteínas vegetales, que son una de las bases alimenticias de todos los pueblos y en particular de nuestro. La mezcla de gramíneas de granos y de ¿cuál es la otra? Bueno, de cereal y gramíneas, que se convierten en una proteína completa, a diferencia de los países, como los países del primer mundo, en donde las proteínas completas solamente son las de origen animal. En cuanto al enfoque ideológico, pedagógico, desde el primer año se siente una orientación tecnocrática hacia el seguimiento de normas. Predominan los temas sobre técnicas, que no realmente tecnológicos, sino la técnica para hacer no sé qué. Se hace un gran énfasis en la terminología técnica. Como les estaba yo diciendo, algunos ejemplos de los estomas y del tipo de hormonas, etc. Se habla en primer lugar de riesgos y cuidados del medio. Los contenidos de ciencias priorizan las recomendaciones sobre el cuidado y la prevención de riesgos en forma de prescripciones desde segundo grado, en vez de orientarse hacia la comprensión y explicación de los fenómenos naturales. Por ejemplo, la primera forma como entran los temas ecológicos es hacia riesgos y beneficios que aportan al ser humano, que es un enfoque utilitario que ha sido muy cuestionado ya para las orientaciones modernas de ecología y de medio ambiente. En primer grado se habla del trabajo de la comunidad, del horario del trabajo y no se menciona para nada el trabajo en el hogar. También se habla de riesgos y zonas de seguridad dentro de la escuela. Los niños como inspectores para ver los riesgos y las zonas de seguridad en la escuela. En tercer grado se hacen brigadas de seguridad escolar. Todo se orienta hacia la prevención de accidentes en los primeros grados para introducir temas como el calor, la luz, el sonido, la electricidad. La prevención de desastres en segundo grado. El sistema locomotor en tercer grado se introduce a través de la prevención de accidentes. El tema del sistema reproductor, como dije, se introduce a través de situaciones de riesgo como el maltrato y la higiene. En todos los grados hay una gran cantidad de información sobre la industria y los aparatos industriales. Hay una orientación tecnocrática y reduccionista hacia la repetición de normas en detrimento de la comprensión y construcción del conocimiento. Y como una información que yo tuve acceso por ser invitada a una reunión que en 2004 se hizo en la Secretaría de Trabajo y Prescripción Social, se realizó una reunión de la SEP con algunos especialistas, entre los que estaba yo, y representantes empresariales. Estos representantes empresariales plantearon la necesidad de que los libros de texto de ciencias naturales del tercero a sexto abordaran contenidos sobre la industria, el trabajo y sobre todo seguridad en el trabajo. Y es lo que encontramos en los libros actuales. ¿Dónde quedó la práctica de los maestros? ¿Dónde quedaron las necesidades del país? ¿Dónde quedaron los problemas nacionales? ¿Dónde quedaron todos estos aspectos
Creo que este es uno de los problemas que estamos viendo que no se resuelven y que probablemente con los programas que están en este momento sobre ciencias naturales no se van a resolver. Creo que si no se parte de las prácticas docentes y de las condiciones de trabajo reales, si no se elabora un material suficientemente flexible pero claro para los maestros, no se va a poder construir un conocimiento en donde los niños tengan la capacidad de una construcción crítica y una posibilidad de autonomía que se requiere para aprender a pensar. Si no hay un proceso lógico a través del cual se estén presentando los contenidos, en un proceso donde se tengan los antecedentes y se comprenda lo que se está enseñando y no nada más se memorice, no vamos a poder procesar este conocimiento y no se va a poder reforzar el razonamiento y la manera de que los niños tengan la capacidad crítica que requiere nuestro sistema y nuestro país. En resumidas cuentas, siento que estos libros de ciencias naturales tienen una tendencia a enseñar a seguir normas, más que a comprender los fenómenos naturales. Muchas gracias a la doctora Antonia Campera y le damos la palabra al profesor César Navarro. Adelante. Voy a referirme a la nueva edición de los libros de texto gratuito para la escuela primaria que fueron distribuidos al inicio de este ciclo escolar hace poco tiempo. En primer lugar, y son los libros de tercero a sexto, pero solamente haremos algunas reflexiones a los libros de cuarto, quinto y sexto, porque los libros de tercer año de primaria son libros diferentes que corresponden a la historia de cada entidad federativa y que por lo tanto, cuando son autorizados por la SEP, depende de cada entidad en la que se desarrolla su historia. En cambio, de cuarto a sexto, estamos hablando de libros de texto con un contenido uniforme para todas las escuelas, maestros y niños de la educación primaria. Como todo el mundo sabe, la elaboración, diseño de libros, materiales y apoyos de todo aquello que necesitan niños y alumnos para el trabajo en sus respectivas áreas de conocimiento están hechos por la Secretaría de Educación Pública. ¿Sí? En el proceso de descentralización que se dio hace algún tiempo y que ha tendido a desaparecer, lo único que nunca ha soltado la SEP y lo mantiene como un coto profundamente cuidado es la elaboración de los libros de texto y materiales. En ese sentido se ha preservado, repito, un control sobre los contenidos de los textos. Yo estoy de acuerdo con Antonia Candela que efectivamente debe haber en la enseñanza básica y en general libros de texto y que es importante que en algunos momentos haya libros que den contenido básico. Sin embargo, en la historia siempre ha habido un problema porque siendo uniformes los contenidos y si bien se refieren al país, hay elementos que quizá, y vamos a verlo, tendrían que hacer, cuando menos siendo un libro único, elementos que permitieran visualizar la diferenciación cultural, étnica y de costumbres y de formas de esa diversidad social e histórica que existe en nuestro país. Partiendo de estas, de que es la SEP quien se reserva la elaboración de los libros de texto, debo decir que este libro que hoy está repartiendo es un libro que tuvo que ser reformulado, y no porque la SEP estuviera interesado en hacer rápidamente otro mejor libro, sino porque el libro que se distribuyó a partir de 2011, que fue hecho todavía en el gobierno de Felipe Calderón,
y que fue elaborado o coordinada su elaboración por el que entonces era subsecretario de Educación. Me estoy refiriendo a Guillermo del Pester Gordillo, pues que bueno, difícilmente podía articular una concepción pedagógica, histórica, como para coordinar los libros de texto. Era simplemente su mérito académico, era ser el Guillermo del Pester Gordillo. Bueno, resulta que esos libros que fueron entregados tenían decenas de faltas ortográficas. Ya no digamos de otro sentido. ¿Qué quiere decir? Que no lo revisaron, que lo sacaron al vapor y con descuido. Pero eso no era como lo más grave. El problema es que en el caso de historia había errores de información histórica que evidenciaban que ni siquiera lo que se planteaba, ya no digamos la interpretación, sino los hechos mismos eran incorrectos. Y con esos libros se enseñó historia durante del 11 hasta la fecha. Y entonces, rápidamente llamaron supuestamente a un conjunto de nuevos historiadores para que reformularan los libros. Eso se dijo. Sin embargo, eso fue una falacia, fue una mentira, porque la reformulación de esos libros costó más o menos cerca de 200 millones de pesos. Francamente, para lo que se gastaron en el pago de la elaboración de esos libros, pues es un dinero prácticamente tirado. Porque revisando la autoría de los libros de texto de la nueva edición que nos presentaron, resulta que son básicamente los mismos autores. Es decir, a los que habían hecho malas cosas, que han sido criticados, pues se les encargó otra vez este nuevo libro. Son un conjunto de historiadores. El que coordina es un historiador conocido que fue durante años funcionario empleado de la Secretaría de Acción Pública y que consiguió un grupo de historiadores para elaborar. Son básicamente los libros. ¿Qué es lo novedoso y apantallador supuestamente de los libros de texto? El que se recuperaran en esta nueva edición la portada de los primigenios libros de texto gratuito que seguramente algunos de nosotros nos tocaron, que tenían en su portada la imagen de la patria, la pintura de Jorge González Camarena de 1962 y que durante varios años subsistieron en los libros de texto. Me refiero a esta imagen, que seguramente muchos conocimos, ¿no? Una patria guapona, morenona y que representaba a la patria. Y yo digo que casi como una burla, ahora que el país se alquila, se vende y que prácticamente se desmantela, en la introducción se explica que nuevamente la inserción de esta carátula es para demostrarle a los niños el legado que la patria está dejando a sus hijos como herencia. Un discurso nacionalista cuando en la realidad el país se vende. Ahí empiezan las primeras falacias de los libros de texto y lo que implican ello. Quiero decir que los libros de texto prácticamente sufrieron pocas modificaciones a partir de que son los mismos autores. Se adicionaron algunas cosas para ponerlos a tono con algunas cuestiones que están pasando en el país, pero se preservó. Y la manera y la estructura como están diseñados los libros de texto es básicamente la misma. El libro de tercer año, repito, es de historia del respectivo estado. El libro de cuarto va de los primeros pobladores del continente americano y las primeras civilizaciones incluidos en el territorio de México hasta la independencia del país. El libro de quinto año, un libro en el que se condensa un gran periodo, va de los primeros años del México independiente en un rápido recorrido hasta los albores, los finales del siglo XX y los albores del siglo XX. Y el libro de sexto es un libro de historia en el que se da una panorámica de la historia universal o la historia mundial, desde los primeros pobladores hasta la época de la Ilustración y del encuentro con América. Así están diseñados los contenidos. Sería muy difícil abordar todos los libros, sino
tendríamos que hacer algunas reflexiones sobre el enfoque y los contenidos del libro de historia, que vuelven a mencionar como si no hubiera cambiado, como si no hubiera nuevas versiones y nuevas interpretaciones de la historia. Se sigue pensando en la historia exactamente de la misma manera como nos enseñaron seguramente a la mayoría historia desde hace décadas o desde el siglo XIX hasta el presente. Y prácticamente de otras palabras o con otras palabras dice que la historia es el estudio del pasado para entender el presente y proyectarlo hacia el futuro. Y esa es una forma en la que desgraciadamente los historiadores, los maestros y los que diseñan los libros los han venido repitiendo. Y esa no es la historia, ese es el viejo concepto tradicional de la historia. La historia, cuando se entiende realmente y si acudimos a la interpretación científica de esta ciencia social, la historia no es la historia del pasado. La historia tiene que ver esencialmente con el futuro, porque se estudia para entender lo que ha sido el desarrollo de una sociedad, pero pensando hacia dónde camina. Porque la historia es esencialmente el estudio de los cambios en la sociedad humana. Y lo que tendría que enseñarse a los niños, que la sociedad humana, la sociedad mexicana, ha sido y ha cambiado de manera permanente a través de procesos históricos, a partir de acciones de los propios hombres, pero lo que demuestra la historia es un proceso constante de cambio, hacia donde vaya. Porque la historia no siempre es lineal y a veces se retrocede. Pero lo que tendría que enseñarse a los niños que la historia es el cambio, no es el pasado. El pasado es la materia prima para estudiar cambios que están proyectados hacia el presente y que van a seguir cambiando. Por lo tanto, lo que deberíamos entender es que efectivamente, así como cambió en el pasado, en las épocas anteriores, la historia va a seguir cambiando. Y que no es eterno ningún sistema social, ni mucho menos un sistema político como el que persiste hoy. Claro, depende de los hombres, como a lo largo de nuestra historia, los hombres y mujeres, la intervención para cambiar. Entonces partimos de una concepción atrasada, tradicionalista, de la concepción histórica con la que nos siguen enseñando. Efectivamente, como señalaba Antonia Candela, quizás los libros de historia tengan muchas imágenes, tengan líneas del tiempo que supuestamente ayudan a comprender los procesos históricos. Pero la historia no se hace, y la comprensión de la historia y la enseñanza de la historia no se hace solamente con imágenes bonitas o con la introducción de mapas del tiempo, en fin. ¿Cuál es el problema? El problema es lo que pretenden y se dice que aprendan los niños con los libros de texto y con la acción del maestro. Supuestamente se dice que con estos libros de historia, dice el nuevo discurso, los niños van a aprender a pensar históricamente. Pero si, como entienden la historia, pensar históricamente como la conciben hacer, pues por supuesto los niños no van a aprender a pensar históricamente. Están estudiando el pasado con algunas referencias al presente, pero esa no es historia, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Por otra parte, se dice que van a estudiar una historia que va a evitar los dogmatismos que han privado de la historia. Y partiendo de que se va a combatir el dogmatismo de la historia, prácticamente se ponen en tela de juicio y se reescriben muchos de los momentos históricos más importantes de participación del pueblo mexicano. Y luego, por otra parte, se dice que con estos libros, planes de estudio, los niños aprenderán a reflexionar sobre la historia y a hacer un proceso de interpretación de la historia. Como están organizados los contenidos, como están organizados los procesos de evaluación, pues básicamente yo diría que sigue siendo una historia esencialmente memorística, enciclopédica, llena de datos, y que está la producción de datos y de hechos de historia que volvemos a confundir, y yo diría hacer efectivamente, como ha venido siendo a veces, un proceso aburrido, inconexo, en la que finalmente no se siguen entendiendo los contenidos y procesos históricos reales de la historia, sino fechas, en fin, allá. Creo que ese es uno de los problemas que tienen y siguen padeciendo los libros de texto, pese a todo el discurso. Y luego dice que
que mediante estos libros, porque acuérdense que es el propósito ahora del modelo educativo, los niños van a aprender la historia por competencias. Reducir el conocimiento de lo social, de lo histórico a competencias, bueno, pues es una burla, es una paradoja totalmente absurda, no solamente en la ciencia social, sino en cualquier ciencia, pero es el modelo que nos impuesto. Entonces van a aprender competencias históricas para la vida y para la convivencia social. Uno se pregunta competencias y la que se va a explicar las condiciones sociales de su entorno, de miseria, de pobreza, de exclusión para la mayor parte de la sociedad mexicana, por lo tanto de los niños. Competencias para la convivencia social, ¿en dónde? Si lo que priva es un entorno de desigualdades, pero de opresión, de persecución y de una vida social que cada vez hace más inviable la vida para los niños, los padres de familia, de las comunidades. Y entonces, a final de cuentas, para aprender esas supuestas competencias, ya les echaron todo el discurso explicatorio, dicen al final que el conocimiento histórico, para saber si los niños aprendieron, se va a valorar a través de pruebas tipo enlace. Ellos mismos que han criticado y que finalmente dijeron que las pruebas enlace no servían, como lo dijeron los maestros, lo dijeron analistas y lo dijeron tantas y tantas gentes, que reducir el conocimiento a pruebas de tipo enlace, de bolitas, de opción múltiple, así se evalúa a final de cuentas. Si está lleno cada apartado de evaluación, efectivamente de pruebas tipo enlace, en donde otra vez de memoria los niños responderán y eso se dirá que ya se evaluó. Bueno, entonces estamos otra vez frente a un verdadero fraude de la enseñanza de la historia. Los libros de historia siempre han sido muy problemáticos. A veces han incluso acudido a historiadores muy conocidos, de gran renombre, pero todos, invariablemente los que han participado de renombre, menos renombre, terminan finalmente adaptándose a los planes que dice la SEP. Y la historia, como otras ciencias, incluyendo las ciencias básicas, el civismo, el español, tiene que ver y se le da un contenido que tiene que ver con la idea que el Estado, la SEP y quienes dirigen este país le dan al contenido. Por lo tanto, los libros de texto, estos, están muy, digamos, reformulados para introducirle a lo largo de todo el texto una visión favorable a la actual situación del país, sus reformas, sus transformaciones y el rumbo social e histórico que lleva el país. Es decir, desde la escuela primaria lo que se está haciendo es plantearle a los niños que lo que va agrupándose el país está muy bien. Y voy a mencionar algunos ejemplos de manera rápida. En fin, ¿cuáles serían algunas de las cuestiones de manera general? No podríamos poner todos los ejemplos, pero hay algunos que nos ayudan a resaltar y explicitar las cuestiones más importantes. De entrada, todos los movimientos sociales, y hablo del primer libro de texto, creo que la explicación sobre los pueblos de Mesoamérica en general está bien explicitado, pero los problemas empiezan cuando se empieza a hablar de algo, de un eufemismo y de algo que sigue siendo otra trampa histórica. Resulta que la llegada de los españoles, y ese bloque que lo tratan en el libro de cuarto año, es el encuentro de América y de Europa. Si nos encontramos, nos felicitamos, nos saludamos y entonces vivimos muy felices, ¿verdad? Qué bueno. Y a partir del nombre que da este contenido, se maneja un concepto que los historiadores conservadores del presente no quieren que se vuelva a mencionar en la historia, pero está presente aquí. No quieren hablar de la colonia ni del régimen colonial, del sistema colonial. Y los nombres cuentan. Entonces, ¿cómo se llama? La Nueva España, es más bonito, ¿verdad? Nos parecemos a España, en fin, todo lo demás, somos la colonia consentida, bastante próspera y todo lo demás. Creo que eso es muy importante, porque nosotros, al igual que los pueblos de África, los pueblos de Asia,
los pueblos del resto del continente fuimos colonia y fuimos repartidos geográficamente, fuimos repartidos como fueron repartidos los negros, los hindúes, los chinos y también los pueblos originarios. Y significaban un régimen colonial bajo un sistema de dominación divino. Bueno, el régimen colonial no aparece a lo largo del libro del texto, sino en la Nueva España. ¿Cuál es lo que predomina? Una visión, básicamente la conquista y la colonización, en tanto es un encuentro, básicamente se refieren a un proceso civilizatorio y de intercambio comercial. Y los procesos más dramáticos, lacerantes y dolorosos para los pueblos originarios, básicamente se anulan. Y entonces se habla que cuando los españoles empezaron a formar ciudades, pues es casi como si hubieran comprado un condominio, hubieran comprado una región, porque se instalaron ciudades, llegaron y todo lo demás. Y se dice que el proceso de conquista generó, estoy usando palabras textuales, algunos efectos desfavorables para la población indígena. Pero a cambio de ello, y es lo que se resalta, es el proceso civilizatorio, comercial y la llegada de nuevos productos que nos trajeron, y por supuesto las ideas. Eso es lo que pone el énfasis. A veces habla de procesos de desigualdad, pero básicamente están hablando de ello. Sí, y no solamente hablar del término colonia, sino el concepto de colonialismo que los niños pueden entender perfectamente, porque el colonialismo fue un régimen que existió desde aquella época, o el colonialismo moderno, hasta la última presencia del colonialismo, como fue la dominación por los pueblos extraños a la propia población originaria, que fue el régimen de Sudáfrica, cuya imagen de liberación es Mandela. Y tuvo un significado. Y el significado del colonialismo es el atraso que trajo consigo para todos los pueblos que fuimos colonizados. Porque el desarrollo, por supuesto, que lo hubo en términos de la minería, en términos de extraer productos, significó sí el desarrollo esencialmente para las metrópolis. Fue una producción hacia afuera, en donde el oro, los bienes, se han beneficiado, por supuesto, algunos sectores, pero esencialmente eso. Voy a tratar de concluir, sería largo poder comentar, pero simplemente diría que cuando logramos la independencia, me quiero referir al México independiente, se dice que el atraso nuestro se debió a la guerra de independencia y que a partir de la destrucción ruina que generaron los insurgentes, el país se quedó atrasado, como si la colonia no hubiese existido. Pero para irme de rápido, si ustedes revisan, leen con sus niños, con sus nietos, con sus hermanitos, los libros de texto, verán que todas las grandes épocas de transformación social son tratadas así. La revolución de reforma destruyó, la revolución mexicana básicamente destruyó. ¿Qué se plantea? Que toda gran transformación genera, pero ¿cómo se resuelve? Desastre, desarrollo. Después del movimiento, los mexicanos de cada periodo acudieron a la apertura comercial, a las inversiones extranjeras para desarrollar el país. Y fíjense cómo se está manipulando los procesos hasta el presente. Hay otro. Empiezan y a los niños pobrecitos les están hablando de las reformas. Y les dicen, para referirse a todos esos periodos, que toda reforma que se hizo entonces fue para mejorar, fue para encontrar mejores salidas, y eso lo proyectan incluso al presente a conjunto de reforma. ¿Qué están haciendo? Manipulando el conocimiento histórico y proyectándolo hacia el presente. Los niños, con estos libros de texto, efectivamente, como en el caso de las ciencias, seguramente no tendrán un conocimiento histórico real. No puedo señalar todo, pero lo más lamentable es la última parte con la que cierra la historia de México, en donde básicamente es un discurso gubernamental, seccional, en la que los que enseñan los libros, y allá aparecen las imágenes de los presidentes, la reforma política, elecciones limpias, elecciones transparentes, un país que camina hacia el desarrollo y una manipulación histórica. Pero el país se enrumba hacia un país de desarrollo
en función de su integración al mundo globalizado. Concluyo. Creo que todos los que nos dedicamos a la educación y que somos defensores de la educación pública, como lo son miles de maestros, millones de maestros, cuando menos cientos de miles de maestros, queremos a los libros de texto y queremos que subsistan los libros de texto por lo gratuito, porque tienen acceso a los niños. Pero yo creo que tenemos que recuperar nuestros libros de texto. Y un día, como parte de esos proyectos alternativos, tenemos que hacer los maestros, junto con los alumnos y con los especialistas que puedan ayudar, recuperar los libros de texto. Perdimos, o a través de estos libros de texto, nos están expropiando nuestra memoria y nuestra historia. Y un día tenemos que recuperar. Y la tarea quizá que tienen los maestros democráticos, los proyectos alternativos, es hacer libros de historia propios, como lo están haciendo comunidades, proyectos educativos, que de manera autogestiva están haciendo libros para enseñar otra historia, no la del poder, sino la de los desafíos que tenemos el pueblo de México. Así vería yo este pequeño análisis. Hay muchas cosas por decir, pero cuando menos creo que debe crearnos claridad del tipo de libros al que nos estamos enfrentando y con los que se educan a nuestros niños en la escuela primaria. Gracias. Le damos la palabra a la profesora Marta de Jesús López. Adelante. Buenas noches a todos ustedes y pues una vez gracias por invitarme aquí a esta nuestra casa de todos, que es un oasis para escuchar mucho de la información que requerimos para la ciudadanía. Bueno, y como parte justamente de la ciudadanía y la democracia que se habla es precisamente en los libros de educación cívica y ética donde se deberían de tratar. Bueno, como punto de partida es necesario hacer un análisis de cómo se fueron dando los cambios curriculares a esta asignatura. En la última década del siglo XX, en el contexto de una etapa de transición política a la democracia, si ustedes recuerdan al final de 1997, 98, 99, incluso aquí en el Distrito Federal se vivió un movimiento democrático muy importante en el cual llega Cuauhtémoc Cárdenas a ocupar ese puesto de jefe de gobierno y los que le suceden, ¿no? Entonces ahí estamos en ese contexto de efervescencia política. Y ahí también en ese marco entra la educación cívica, que comienza a replantearse. Una de las razones es porque la reforma curricular de 1993 no fue tomada en cuenta, fue la asignatura olvidada, la asignatura pendiente. La otra razón es que el tema de los valores comienza a tener una gran relevancia en la vida social y emergen nuevos problemas en la construcción de esta asignatura. Aquí recordando con Juan Manuel Rendón, sí, es que justamente, bueno, muchos de nosotros nos formamos con los planes y programas de aquel entonces, y es justamente, si ustedes recordarán un poquito, que ahí se manejaba por áreas, estaba español, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, y justamente ahí el civismo quedaba diluido, no se destacaba dentro de las otras asignaturas que eran historia y geografía. Entonces ahí ya es donde perdimos también nosotros esa posibilidad de tener, de crecer en nuestra personalidad moral para poder tener elementos de crítica a los sistemas dominantes, ¿no? Entonces, ¿por qué luego nos preguntamos, los mexicanos no actuamos? Pues es justamente porque carecemos de una educación cívica. Y bueno, esto está hecho así como se decía, como parte del currículum oculto. Esto no está dado de manera fortuita, es con toda la intencionalidad, ¿no? Y bueno, de ahí que ya vimos que es la asignatura olvidada, y justamente en esta etapa deja de ser una asignatura curricular en la educación primaria, pues se pensaba que carecía de objetivos cuantificables y no poseía conocimientos científicos. En consecuencia, con el establecimiento de la educación cívica como asignatura del plan de estudios, se tuvo por objeto recuperar su carácter intencionado y con propósitos definidos. En lo referente al análisis de los contenidos programáticos de primaria, se observó que no alcanzó la concreción pertinente porque esta asignatura se encontraba en un proceso de redefinición, y lo que resultó más bien fue una indefinición
porque los contenidos programáticos se presentaron tardíamente y para cubrir esta deficiencia en el periodo escolar 1997-1998 se entregó de manera emergente el mismo libro de texto gratuito de educación cívica, Conoce nuestra Constitución, para los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de educación primaria, con el fin de que aprendan los principios de la ley fundamental y los derechos y deberes de los mexicanos. Todavía este libro se siguió utilizando hasta el año del 2008. Estoy viendo aquí en el colofón que justamente vean, este libro se sigue entregando a los niños. Dice, se imprimió por encargo de la Comisión Nacional de Educación, por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos en el mes de febrero del 2014. El tiraje fue de 2.889.000 ejemplares. Y si nos damos cuenta, a lo mejor aquí hay algunos jóvenes, si lo guiamos van a decir, es exactamente el mismo libro que yo utilicé cuando iba a la primaria. Entonces vean cómo no hay un seguimiento y una evaluación de este tipo de libros para que se sigan mejorando y perfeccionando. Aquí tenemos algo que era desde el 97 y lo tenemos todavía hasta el 2014, tal cual. ¿Quiénes de ustedes se educaron con este tipo de libros? Levanten su mano. No, pero sí hay algunos jóvenes y vean. Justamente aquí tenemos otra deficiencia más de este tipo de materiales didácticos, ¿no? Y bueno, vean cómo se entrega de manera emergente, pero la emergencia aún no ha terminado, ¿no? Bueno, entonces vean, y no solamente fue para un grado, fue para cuarto, quinto y sexto, y se sigue haciendo lo mismo. Los niños ya, cuando salen de la primaria, pues salen con 3 ejemplares de esto, porque se los dieron en cuarto, se los dieron en quinto y se los vuelven a dar en sexto, ¿no? Bueno, a partir de la revisión de la asignatura de educación cívica, se advirtió que había carencias de propósitos, contenidos y métodos adecuados. Hubo incongruencia y dispersión de estos en los planes y programas de estudio, sin una articulación de los contenidos con relación a los niveles de preescolar, primaria y secundaria, ya que mientras en preescolar se centraba la enseñanza en la formación de hábitos, habilidades, destrezas y nociones valorales e iniciación de responsabilidades cívicas, en primaria se priorizó el conocimiento de las bases de la organización política, mientras en secundaria se dio una reforma curricular de la formación cívica, incluyendo la educación ética, al proponer, fomentar y orientar en los adolescentes el conocimiento de sí mismos y de la sociedad, así como el desarrollo de valores éticos, individuales y sociales de acuerdo al enfoque del programa de la Secretaría de Educación Pública. Esa desarticulación curricular afectó la práctica docente al carecer de estrategias pedagógicas y a su vez repercutió negativamente en el proceso formativo de los alumnos. De ahí por qué decimos, por qué los niños o los jóvenes o los adultos son tan apáticos, tan indiferentes. Aquí está la explicación, ¿no? En la primera década del siglo XXI, la articulación curricular de los 3 niveles de educación básica fue una de las preocupaciones de la reforma integral. Recuerden que en preescolar, en el año del 2003, se dio esa reforma curricular, posteriormente en secundaria en el 2006 y en primaria fue en el 2008. Y vean por qué primero fue preescolar, luego secundaria y luego primaria, porque justamente tiene que ver con un contexto político y de resistencia del magisterio. En preescolar las maestras, sobre todo el 98% son mujeres, ¿verdad? Tienden a ser más temerosas, ahí la autoridad es más fuerte, más castigadora contra ellas, y pues ahí no hay mucha claridad de su lucha y resistencia, y es ahí donde se les aplica primero a este nivel. Posteriormente vienen con el segundo, que es también endeble, como es el de secundarias, porque está dispersa, disgregada, y bueno, ahí también está la fuerza del chavismo sindical. ¿Y por qué hasta el 2008 viene en primaria? Pues porque es justamente los maestros de ese nivel que más resisten, más se oponen, más cohesionados están en sus formas de organización y resistencia, ¿no? Y esto tiene que ver, entonces si vemos ahí, no cumple con lo que ellos decían de su criterio,
de que fuera precisamente por una situación de articulación curricular entre los 3 niveles, porque la lógica tendría que ser, pues primero empezamos por preescolar, luego primaria y posteriormente por secundaria, ¿no? Entonces aquí vemos una inconsistencia respecto a esto. Y bueno, vemos cómo respecto a la reforma curricular en educación primaria se sustenta en un enfoque formativo, y estamos ya hablando de este tipo de materiales. Vean cómo este que yo les estoy enseñando a ustedes es un libro, en este caso, que contiene los programas de estudio del 2011 y es la guía para el maestro también. Esto es de educación básica primaria, pero vean nada más, es del 4º grado, ¿no? Y se supone que allí, a partir del 2008, iban a mandar a los maestros precisamente a formarse, a capacitarse con todo ese tipo de información contenida aquí, que pues si vemos en realidad no contiene en realidad los planes y programas de estudio, no están aquí los propósitos y los contenidos de manera puntual como estaban anteriormente. Entonces claro que esto nada más es de un solo grado, 4º, así de este tamaño están los otros grados. Entonces vean cuánto material sinceramente se desperdició aquí, ¿no? Y bueno, también tenemos el del 2009, 2010, 2011 y hasta aquí quedaron, ¿sí? Bueno, entonces aquí vemos que ahora se habla de un enfoque formativo, ya se está hablando de la educación cívica y ética, ¿no? Aquí ya incluyen un elemento fundamental que tiene que ver con la educación ética. Y aquí tan solo yo les pediría para que ustedes comprendan la diferencia que hay entre lo que tiene que ver con la educación cívica y cómo se evaluaba antes. Aquí hay 10 reactivos y el primero dice: los Estados Unidos mexicanos están formados por... No, aquí dice 31 condados, 31 delegaciones y un distrito, 31 entidades estatales o 31 estados y un distrito federal. Creo que sí la saben, ¿no? ¿Cuál es? La respuesta. Correcto, muy bien, se sigue conmigo. La 2 dice: la zona económica exclusiva o mar patrimonial se refiere a ríos, lagos y lagunas, corrientes subterráneas, mares que rodean las costas mexicanas o pozos de agua. ¿Cuál? ¿Ya ven cómo están mal preparados? A ver, levante la mano los que dicen ríos, lagos y lagunas. A ver, los que dicen corrientes subterráneas. Los que dicen mares que rodean las costas mexicanas. Y la otra es pozos de agua. ¿De qué estamos hablando? De la zona económica exclusiva o mar patrimonial. Son los mares que rodean las... ¿Ya ven cómo están concurridos ustedes también? Y así siguen estando. Este tipo de preguntas corresponden a sí mismo o a ética. Son preguntas que confunden, pero corresponden a sí mismo o a ética. No, sí corresponden a sí mismo. Claro. Y en sí mismo están las siguientes. Ya vieron cómo también perdemos ahí nuestros recuerdos de los ayeres de la escuela. Bueno, otras son las características del gobierno mexicano. Es una función del Estado mexicano. México está conformado por estados o entidades que integran. ¿Quién ejerce el poder ejecutivo en tu país? Otra, los diputados y senadores pertenecen a diferentes partidos políticos. Otra, ¿quién aprueba los ingresos y los gastos del gobierno? La otra es, una condición para ser gobernador de un estado es. Y la última es, la ley más importante de México es. Y si nos damos cuenta, este tipo de preguntas que corresponden a la formación cívica ya no las aplican los maestros actualmente en primaria. Ya el civismo queda olvidado. Ahora, ¿qué tipo de preguntas se van a hacer en la formación cívica y ética? Pues son las siguientes. ¿Qué es necesario para formar parte de un grupo? A, hacer todo lo que te digan los demás del grupo. B, respetar las normas de vida en común.
ser idéntico a cada uno de los integrantes del grupo, o D, opinar y sugerir cuando los integrantes del grupo lo autoricen. La siguiente pregunta, ¿es una forma de cuidar tu salud? Bueno, aquí hay 4 dibujitos y ustedes tienen que escoger cuál corresponde a esta pregunta. Y bueno, haríamos una más. Son aspectos que te ayudan a cumplir las metas, el compañerismo y, les ayudo, la amistad, la envidia, el rencor o la violencia. Y le agregaremos el odio también. Pero se dan cuenta, este ya es el nivel que tienen los chicos actualmente en formación cívica y ética. Ahora, los niños ya no entienden nada de su país, ya no entienden nada de política. Vean, Nico, ¿no? Y es ahí que tenemos un poquito, digámoslo así, en sentido humanista, porque Peña Nieto no entiende mucho de la geografía de su país, ni de la historia tampoco, porque tiene que ver con todo eso, ¿no? Digámoslo así. Bueno, si analizamos el libro de texto gratuito, estamos viendo que cada grado está dividido en 5 bloques, cada uno tiene un tema y los contenidos a tratar por bimestre. El índice es repetitivo y monótono. Veámoslo para que ustedes vean si se les apetece o no. Este es el índice. ¿Sí? Y vemos que lo mismo se repite en el bloque 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál es eso? Ahí dice, en el bloque 1, niñas y niños cuidan de su salud e integridad personal. Y está platiquemos para aprender más, para hacer ejercicios y autoevaluación. Y esos temas se repiten una y otra vez 5 veces, ¿no? Entonces vean cómo van a entender los niños, incluso de qué está formado un índice. Bueno, el índice es repetitivo y monótono. Está, ya lo que explicamos. En la parte de conoce tu libro, viene la explicación de cada una de sus partes que la conforman. En esta parte pues, introductoria, digamos, aquí vienen las partes que la conforman. En la parte del bloque se encuentra el título que se refiere al tema y los contenidos que se van a trabajar. En la sección platiquemos se explican los temas que comprende cada bloque. La CENEPA son las imágenes que contienen una historia y expresan el patrimonio nacional. En la sección para aprender más contiene los textos que abordan los temas cívicos y éticos. Los recursos didácticos del libro son las lecturas y ejercicios. Hay textos literarios como cuentos y fábulas y textos informativos que contienen cartas, instructivos, medidas preventivas, etc. En la sección para hacer vienen cómo realizar acciones con el grupo con distintos procedimientos. En la parte de ejercicios viene la reafirmación y aplicación de los conocimientos. Al final de cada bloque viene la autoevaluación en el que interesa modificar y mejorar el comportamiento de los alumnos y en la evaluación de sí mismo ayuda a fijarse nuevas metas y avanzar en el proceso formativo. Ahora, respecto a las observaciones concretas que hay en este libro, podemos ver que se da prioridad a la formación ética más que cívica. Hay ilustraciones que no corresponden al texto, no son atractivas y no responden a las necesidades e intereses de los alumnos. Y podríamos copiarla para que ustedes vean el tipo de ilustración que hay aquí, ¿no? Y mucha de esta ilustración ni siquiera corresponde al contenido de esa página. Existe dificultad para ubicar a los alumnos en las etapas históricas de México. Por ejemplo, en el libro de tercero, al inicio, la primera página, luego hablan de la conquista y la colonia de México. Entonces, cuando los niños ni siquiera han visto esta etapa de desarrollo de nuestro país, ¿no? Entonces, pues ahí hay una deficiencia. La sección de ejercicios no tiene continuidad con la sección de para aprender más, que contiene la información, lo que puede implicar su desfase, así como la pérdida de motivación e interés por parte de los alumnos. Algunas preguntas de los ejercicios no corresponden al tema o están mal planteadas. En la autoevaluación hay frases redactadas de manera compleja e incomprensible para los alumnos. Y aunque el proceso de autoevaluación es importante para los alumnos respecto a su formación cívica y ética, es eminentemente neoconductista.
Lo recomendable en el proceso de autoevaluación es que cada test tenga un sentido proyectivo que esté sustentado en la reflexión en qué puedo mejorar, con el fin de promover en los alumnos el desarrollo de su personalidad para que sean más comprometidos y responsables en su proceso formativo. Existen 4 ámbitos de la formación cívica y ética: el aula, el trabajo transversal, el ambiente escolar y la vida cotidiana del alumnado. Respecto al trabajo transversal, en donde se pretende integrar saberes y experiencias de otras asignaturas de educación primaria y secundaria, de las cuales destaca la siguiente temática: educación ambiental para la sustentabilidad, educación para la paz y los derechos humanos, educación intercultural, perspectiva de género, educación para la salud, educación sexual, consumo ético, educación económica y financiera, educación vial, transparencia y rendición de cuentas, cultura de la prevención, uso racional y ético de la tecnología. Pese a lo importante de esta forma de trabajo de vincular la formación cívica y ética con el análisis de temáticas y situaciones de relevancia social que se realiza en y desde otras asignaturas y que permite aprovechar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se promueven en todo el currículo, y la posibilidad de establecer un nexo entre escuela y un conjunto de necesidades sociales individuales que demandan la reflexión, la toma de postura y el compromiso colectivo a partir del trabajo transversal y la autonomía de los maestros para incorporar en el salón de clases situaciones concretas que se presentan en la convivencia escolar o en entornos cercanos a los alumnos y que demandan la reflexión y el intercambio de puntos de vista para buscar soluciones a las mismas. Esta propuesta de transversalidad no se ha podido llevar a cabo satisfactoriamente porque el propio libro de texto no está diseñado con planteamientos transversales, igual que el de ciencias, igual que el de historia y que el de español, ¿no? Hace falta acercar más a los maestros a otro tipo de recursos didácticos que faciliten a los alumnos trabajos y tareas como localizar, consultar, contrarrestar, evaluar y ponderar información. En los consejos técnicos escolares se deben dar a conocer los materiales impresos y digitales como los acervos de las bibliotecas de aula y escolar, materiales de multigrado y en las diferentes lenguas indígenas. Como parte de los procedimientos formativos están el diálogo, la empatía, la toma de decisiones, la comprensión y la reflexión crítica, el desarrollo del juicio ético, los proyectos de trabajo y la participación, los cuales se integran con otras estrategias y recursos didácticos. Estos procedimientos formativos se sustentan en la tendencia psicopedagógica de la construcción de la personalidad moral de tendencia neoconductista, que se fundamenta en la construcción dialógica de la personalidad moral. Es una tendencia propuesta por la Universidad de Barcelona, España. Sustentada en la educación moral, supone una tarea de construcción o de reconstrucción personal y colectiva de formas morales valiosas y exige un trabajo de elaboración personal, social y cultural, pero ante todo es una construcción que depende de cada persona, o sea, tiende al individualismo. Se hace referencia a algunas técnicas Freinet como si fuera un tema o texto, solo como mera información para los alumnos y no como un recurso pedagógico que puede transformar completamente la vida escolar, como es el texto libre, el museo escolar, el fichero o la asamblea escolar, cuyo propósito de esta es formar ciudadanos éticamente comprometidos en lo personal y en lo social. Aquí yo les traería un ejemplar justamente que se acaba de presentar en la sección 9 democrática y que habla de la asamblea escolar escrita por Alberto Sánchez Cervantes, y vean cuánto de contenido tiene. Y sin embargo, aquí en este libro nada más lo presentan como media cuartilla, ¿no? Entonces ahí tenemos la reducción tanto de conocimientos como de prácticas pedagógicas que pueden coadyuvar realmente al saber docente que impacte a los alumnos de una manera interactiva, viva e interesante, ¿no? Se hace referencia a algunas técnicas Freinet, como las que ya mencioné, pero además esta tendencia tiene dos puntos de partida: las teorías de carácter material basadas en la autoridad y que tienen por objeto construir en el individuo criterios morales con contenido concreto de lo que está bien o está mal. La ética procedimental basada en competencias de tipo moral que promueven en el individuo avances y progresos que favorecen formas de pensamiento, los instrumentos
procedimentales son el juicio moral, la comprensión y la autorregulación. La asignatura de formación cívica y ética se hace más compleja porque promueve 8 competencias cívicas y éticas que están aquí, pero ya no las mencionaría. Estas competencias están mediadas por el sentido ético y cívico, parten de la esfera personal a la social, además de parte de estrategias diferenciadas como edad, nivel de desarrollo físico y sociocognitivo, así como de la gestión y organización escolar. Creo que, bueno, si hablamos de esto, pues suena interesante, mucho más progresista que lo que teníamos antes. Sin embargo, ¿qué pasa con este tipo de materiales? Pues que los maestros frente al grupo no fueron capacitados ni actualizados. Entonces ahí hay una carencia bastante grande de cómo estaban formados antes con una formación eminentemente conductista, ¿verdad? Memorística, como ya aquí también se dijo, de manera autoritaria, sin un proceso de diálogo a esta formación que ya se está proponiendo hacia los alumnos, ¿no? Entonces vemos que no hay un conocimiento claro, preciso de los maestros con respecto a la tendencia psicopedagógica de la personalidad moral, de los enfoques teóricos relativos a la clarificación, al enfoque reflexivo y dialógico o al enfoque vivencial. Estos están sustentados en un enfoque formativo con fundamentos filosóficos, psicológicos, pedagógicos, sociológicos, antropológicos e históricos. Tampoco no comprenden cuáles son las estrategias metodológicas ni las técnicas de trabajo. De ahí que, bueno, veamos que a modo de conclusión también, ya como también lo mencionaba el profesor, en Michoacán, Oaxaca y las escuelas zapatistas han estado elaborando un nuevo plan y programa de estudio, libros de texto y material didáctico. Estos han partido justamente de los intereses y necesidades de las comunidades con un enfoque de contexto, de acuerdo a su geografía, a sus costumbres y tradiciones, a su lengua, a su forma de vida, etc., con la participación de estudiantes, maestros, padres de familia, investigadores y académicos. Justamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ahorita se encuentra en un proceso de análisis de su 6º Congreso de Educación Alternativa y está conformando el Plan y Programa Nacional de Educación Alternativa, en la cual se realizó el 13, 14 y 15 de junio allá en Jalapa, Veracruz, en la normal Enrique Renzamen, ¿no? Entonces el compañero también estuvo allí presente y pues fue algo formidable porque ahí se retoma toda la experiencia y el saber de los maestros y padres de familia. Entonces pues tenemos una tarea muy grande en la cual pues, les invitamos que sean ustedes partícipes de este proceso. No lo veamos como una situación en retroceso, sino al contrario, de una situación esperanzadora y transformadora. Gracias. Gracias a la maestra Marta de Jesús López, que desde luego hay una frase que la experiencia hace al maestro con mayúsculas, y cuando hacen una reforma educativa o libros de textos y no acuden a los especialistas, sino a burócratas, pues esos son los resultados. Lo que me dio a pensar en su exposición la maestra Marta, de que hay un concepto que se maneja, pero hasta el cansancio, la calidad de la educación. Y estamos viendo que esa calidad, ¿dónde está? Es una calidad de libros de texto de clase mundial. Bueno, le damos la palabra al maestro Juan Rendón Esparza, ¿verdad? Gracias, buenas noches. De igual manera agradezco a Casalán que me permita nuevamente estar con ustedes. Hace ya tiempo estuvimos aquí en un foro después de las declaraciones de la señora Baster, pidiendo que las escuelas normales se volvieran escuelas de justicia. Ese foro se llamó Las Normales La Pataki. Yo no quiero, a propósito de lo que se ha mencionado, voy a dar lectura al texto, pero sí me parece que habría que ver que en el centro de todo este problema está lo que en Jalapa se trabajó, cómo formar a los maestros y a los niños para la emancipación social.
y yo creo que esa pregunta debe estar en el centro del análisis de todos los recursos y materiales que se utilicen en la escuela pública particular. Hace unos días, al comentar en el evento del día, el viernes particularmente, sobre los libros de texto, unas compañeras maestras de primaria me dijeron: ah, sí, con cierto dejo de ironía, ya regresamos al nuevo enfoque. Ello me hizo recuperar también una observación que momentos antes había hecho la doctora Emilia Ferreiro sobre lo que considera en educación y en cualquier otro lado un peligroso movimiento pendular, es decir, una especie de bandazos que por cuestiones de moda o por hacer aparecer que se producen cambios cualitativos en la política, llevan de un extremo a otro sin atender lo que algunos teóricos llaman la vigilancia epistemológica. En el afán de hacer un análisis de los nuevos libros de texto de español para la escuela primaria, coincido con el planteamiento inicial que hace la SEP respecto a que los libros de texto gratuito son uno de los pilares fundamentales sobre los cuales descansa el sistema educativo de nuestro país. Pero también coincido con algunos planteamientos que reconocen que los libros de texto, y me parece que Toña también ya lo apuntaba así, funcionan como el verdadero currículum, ya que a través de ellos se operan los contenidos de enseñanza, se ordenan programáticamente, se plantean las lógicas de enseñanza, las secuencias de actividades, las formas y parámetros para evaluar y hasta los ritmos del trabajo didáctico. Sin embargo, de entrada, para hacer un análisis de los libros de texto por sí mismos, conlleva el riesgo de caer en un reduccionismo, en el ejercicio de un pensamiento simple y por lo tanto en una visión acotada por la racionalidad técnica. Ello reclama entonces reconocerlos como un fenómeno complejo, entender a los libros como parte de un todo, pero el todo también entenderlo con sus partes. Con ello lo que quiero decir es que hay que valorar los componentes y las condiciones que le imprimen características y formas de operar a los propios libros de texto y a la acción pedagógica. Veamos someramente algunos de ellos. En primer lugar, y aunque suene reiterativo, es preciso insistir que la llamada reforma educativa está dirigida a aspectos administrativos y laborales y que se erige sobre la base de considerar que las fallas del sistema se deben fundamentalmente a los maestros. El gran ausente en todos los sentidos fue y sigue siendo lo pedagógico. Otro elemento que no podemos dejar de considerar, hoy sobre todo como condicionante directo, es la nueva estructura orgánica y funcional impuesta a las escuelas, lo que lejos de mejorar los procesos educativos está produciendo una mayor saturación y burocratización del trabajo docente, acentuando las tareas administrativas académicas y acelerando el tiempo escolar en detrimento del tiempo pedagógico. Una maestra en entrevista, que me he dedicado a eso también, decía: no, es que ahora ya con la presencia de una subdirectora académica y un subdirector, lejos de que el trabajo adquiera mejor calidad, nos han sobrecargado el trabajo. Ahora hay que estar entregando formatos de evaluación de distintas cosas y realmente los bimestres se nos convierten en mes y medio a lo sumo. Así es que esta nueva estructura lo que está produciendo es que los libros de texto todavía reduzcan más aún sus posibilidades de ejercicio verdaderamente pedagógico. Yo lo dejo ahí porque es un elemento que incluso he querido platicar con Toña, con Ruth Mercado, porque creo que hay una beta investigativa muy interesante para ver qué efectos está produciendo en la vida cotidiana de las escuelas esta reestructuración orgánica de las escuelas primarias y secundarias, y creo que también de la escuela. A estos dos factores que acabo de mencionar hay que agregar que la política educativa, en cumplimiento de mandatos disfrazados de recomendaciones de organizaciones internacionales y empresariales, ha impuesto la evaluación
como un dispositivo para condicionar y castigar a los maestros, en lugar de servir para el desarrollo profesional y la transformación de la escuela. Obviamente no ha habido un programa serio de actualización y profesionalización docente. Yo lo apuntaba antes. Dirigido a la reconceptualización del pensamiento docente, lo que produce que los maestros, presionados por el tiempo e impulsados por sus teorías implícitas sobre la enseñanza o como instrumento burocrático para cumplir con las demandas administrativas pedagógicas. Una simple revisión a lo que pasa con los libros de texto de primer grado, que es donde me voy a centrar, en muchos grupos de primaria sirve como ejemplo. Empiezan a utilizarse hacia diciembre o enero, ya que los niños aprendieron las letras y las sílabas, o que ya, así dicen los maestros, o que ya aprendieron a leer y escribir, porque no se pueden contestar antes. O sea, entienden a los libros como libros para contestar, para ser llenados, porque antes hay que enseñarles las letras, las sílabas, ¿sí? Y por tanto, en otros casos sirven como dispositivo para verificar los contenidos que se están cumpliendo y dar los reportes y sobre todo asignar una calificación. Considerados estos factores, voy a pasar a hacer algunas observaciones sobre los nuevos libros de texto, los recién diseñados para este libro del ciclo 2014. Pero no me da tiempo a hablar de todos. Los libros de lecturas, que son los que sí aparecieron ahorita, más o menos podríamos reconocer que hay cierto cuidado en la selección de textos, a diferencia de otros. Pero tampoco me detendré en el libro para los maestros, que aparece para primero y segundo, que puede no ser malo, pero habría que preguntar, así como hizo Marta, ¿cuándo lee el maestro el libro para el maestro cuando está saturado de 1000 tareas? Y por cierto, que iba a traer algo que me enviaron por WhatsApp, ahí lo tengo, que es verdaderamente de humor negro todo lo que hace el maestro. Bueno, entonces me referiré particularmente al libro para el alumno de primer grado, por la importancia, así como la historia, así como la ciencia, el español, creo, la enseñanza del español de la lengua materna, y solamente hablo del libro para el alumno urbano, no me estoy refiriendo en este momento a los indígenas, etc. Voy a hacer entonces algunas observaciones. Lo primero que quiero hacer notar es la evidente ruptura y distancia entre lo que dice el plan de estudios y el programa de primero y de segundo, y el enfoque epistémico didáctico que subyace en los libros para el alumno actuales. Veamos. Por un lado, en los programas se enfatizan 3 estrategias o componentes centrales. 1. Las prácticas sociales del lenguaje. 2. El trabajo didáctico por proyectos. Y 3. Las actividades permanentes. No voy a hablar extensamente sobre las prácticas sociales, pero sí a partir de recordar una frase de Emilia Ferreiro: la lectura y la escritura son importantes en la escuela porque son importantes fuera de ella y no al revés. Reiterar que cuando algo que se hace fuera de la escuela respecto de la escritura y la lectura, aunque valdría para cualquier otra cosa, se desnaturaliza para convertirlo en algo propio de la escuela, es decir, se escolariza, pierde su función original y por lo tanto su para qué. Más adelante veremos unos ejemplos. Otro elemento es que aunque en los libros anteriores no se entendió lo que implica trabajar con proyectos y sobre todo se desvinculó de otras asignaturas para asumir realmente un enfoque globalizador, debemos aceptar que hubo un tenue intento por promover el trabajo por proyectos. Ahora, sin explicación alguna, los libros de texto de primero y segundo regresan a la visión fragmentada de las lecciones. Incluso, como pueden comprobarlo, la organización dada a estas lecciones determina tiempos,
20 lecciones por bimestre, que en realidad se reducen a mes y medio, como decía, lo que da 100 lecciones. Es decir, prácticamente lo que está impidiendo es llenar el libro a razón de una lección por día. Más allá de que al maestro se le diga que, cito, usted puede decidir el tiempo que les dedicará. Además de que, vuelvo a citar, tiene la posibilidad de diseñar otras lecciones, repetir las actividades que considere necesarias para lograr el aprendizaje, la lectura y la escritura, la expresión oral y la escucha comprensiva. Termina la cita. Ni hablo ya de las actividades permanentes que se establecen en los programas. A lo sumo se dice que es conveniente que usted incluya de manera sistemática algunas actividades adicionales que contribuyan al aprendizaje del español, tales como el préstamo de libros, lectura del periódico, etc. Aquí vale valorar que eso no lo harán los maestros, ya que ni se incluyen las actividades de los libros de texto, ni aparecen directamente articuladas con otras actividades. Esta ruptura da cuenta del modo en que opera la SEP para la elaboración de los libros de texto. Para nadie que sepa cómo funcionan los intestinos de la SEP, resulta extraño que se den estos saltos y rupturas. Sabemos que en el mejor de los casos se desarrolla un incipiente trabajo cooperativo al interior de equipos disciplinarios. Por ello, pensar en la posibilidad de libros de texto elaborados de manera interdisciplinaria o mejor aún transdisciplinaria resulta francamente iluso. Regresemos al libro español de primero. Traer una presentación en PowerPoint para que vieran lo más posible, a que les platicaré un poquito en algunos ejemplos. En principio hay que reconocer que a nivel del discurso se presenta una propuesta metodológica que rechaza de entrada la enseñanza de letras aisladas y de la escritura de planas sin estudio. Es decir, recupera mucho de investigación que han hecho Emilia Herrero, Judy Kalman, en Argentina Delia Lerner y muchos más en torno al desarrollo psicogenético, sociogenético de la lectura y de escritura para principiantes. En esta parte que digo que hay que reconocer, también habría que reconocer que se deslizan ciertos lapsus de tipo transmisivo y hasta conductista. Quiero pensar que lo sean, o sea que sean lapsus. Por ejemplo, en la lección 2 se plantea como propósito que los niños se inicien con el reconocimiento de la relación sonorográfica mediante la escritura de su nombre. Ferreiro nuevamente ha comprobado que la mayoría de los niños llegan a la escuela ya iniciados en ese reconocimiento tácito en las denominadas etapas silábicas, silábico alfabético o alfabético. Y luego indica como prerequisito de la actividad que el maestro pida a los padres que los papás escriban el nombre de sus hijos en el libro. No los niños, los papás. Es decir, lo que se trata es de que los niños escriban, pues qué mejor que los niños. Por eso les decimos a nuestros alumnos mapanistas, no les sirven los gafetes hechos con los nombres a los niños. Los niños deben a escribir en ellos su nombre. Bueno, por otra parte, el abandono del trabajo por proyectos y de las prácticas sociales del lenguaje propician el manejo restringido y escolarizado de actividades que de suyo resultarían significativas para que los alumnos encontraran el vínculo con el mundo social en el que se desarrollan. Contenidos como los globos y el colibrí, o también el cielo y sus estrellas, son un claro ejemplo de un tratamiento desescolarizado, ya que si bien pueden ser motivo de sendos proyectos que hagan posibilidades de investigación a partir de los intereses y las preguntas de los niños y de que ellos decidan tanto el producto social como las actividades para darlo a conocer dentro y fuera de la escuela. En el caso de los globos, por ejemplo, las actividades se reducen a que los niños evidencien su comprensión de los datos de una tabla, contestando 3 preguntas, que escuchen las respuestas de otros equipos, que pregunten dudas, sí, así dice, que pregunten dudas. Una duda se plantea, no se pregunta, ¿no? Y a corregir lo necesario, que pregunten dudas al maestro,
y a corregir lo necesario. ¿Qué investigan los alumnos? Nada. Obviamente nunca se plantean el vínculo alguno con otras asignaturas. La investigación autónoma de los niños, algún producto social, ni por supuesto la elaboración y su necesaria comunicación. Para el caso del colibrí, pasa algo semejante. La actividad central es la lectura de un texto sobre el tema y la contestación de un cuestionario sobre el mismo. Finalmente instruye a los niños para que dibujen un colibrí. Así, en singular, que reproduzcan la información proporcionada. Luego pide que los niños muestren su dibujo al grupo, ese es el producto social, que le enseñen su dibujo al grupo. En el cielo y sus estrellas pasa exactamente lo mismo. El contenido se utiliza para que los niños observen y comenten una imagen, lean el texto informativo, una noticia que se proporciona, contesten preguntas de comprensión del texto leído, comenten la importancia de las noticias, encierren en un círculo, un óvalo ni otra alternativa, eligiendo de dos opciones el significado de determinadas palabras del texto. Finalmente le pide al niño que dibuje alineados en orden al Sol, a Venus y a la Tierra con su respectivo nombre, que conteste un ejercicio de esos que llamábamos de Canevas, ¿se acuerdan? En los que aparece la rayita y hay que ir rellenando. ¿Sí? La noticia y que le platique a su familia la noticia que leyó. Algo similar sucede cuando se trabajan textos devenidos de prácticas sociales como el cartel y la entrevista, ya que las actividades se desnaturalizan y reducen su función social, así como sus posibilidades contextualizadas, o dicho teóricamente, el carácter situado y auténtico del aprendizaje. Cuando se dedica a los niños a que elaboren un cartel, este tiene que ser obligadamente sobre algo perdido, sin posibilidades imaginativas del maestro y de los niños, y aunque se pide que se coloque donde el maestro diga y no donde los alumnos sugieran, y que se invite a los compañeros de otros grupos a leer los carteles, estos tienen que hacerse en torno a algo perdido. Quizá el maestro y sus alumnos tengan que perder algo verdaderamente a propósito para que dichos carteles sean auténticos. En el caso de la entrevista, esta se configura como única posibilidad en el plano de lo imaginario, sin posibilidades de trascender a su función social. Es decir, se pide que los niños hagan una entrevista imaginaria, o sea, ellos preguntan y ellos mismos se contestan a un personaje de un cuento leído. Bueno, no puede ser malo en cierto sentido, pero perder que la entrevista tiene una función social en el mundo real es otra cosa. Es sorprendente cómo la SEP desecha olímpicamente las numerosas y ricas experiencias de aprendizajes verdaderamente significativos que se han dado y sus incalculables posibilidades pedagógicas, incluyendo los procesos de alfabetización inicial a través de proyectos. Niños que ponen en juego sus intereses y conocimientos previos, que investigan, que leen y escriben con base en verdaderas prácticas sociales del lenguaje, sencillos ensayos, fichas informativas, carteles, invitaciones, etc., que deciden cómo darlo a conocer a la comunidad, conferencias, mesas redondas, exposiciones, museos, revistas, dossiers, enciclopedias, libros gigantes, escenificaciones, etc. Y lo hacen público, poniendo en práctica integral sus habilidades lingüísticas. Temas como los willis, esos insectos que andan en todas partes, los piojos, las pinturas de Da Vinci, Diego Rivera o Miró, su autorretrato, autobiografía, son ejemplos desdeñados por los hacedores de los lineamientos pedagógicos. Esto hoy, por la moda impuesta del supuesto cambio, ha sido proscrito por los libros de texto. Ante la imposibilidad de abordar en este espacio un análisis pormenorizado de cada lección de los libros para el alumno, quiero destacar lo que a mi juicio parece ser la preocupación central del libro y sus efectos en el diseño de las actividades presentadas reiteradamente a lo largo del mismo. Hace tiempo recuerdo
que mi maestra Yaminga Judith Kalman mencionó que los libros de texto estaban hechos a prueba de maestros y niños. Es decir, que las actividades estaban diseñadas para seguirse al pie de la letra, sin mayores posibilidades para recrearlas y adecuarlas a las condiciones potenciales y reales. Ella proponía que los libros fueran ventanas abiertas a la imaginación pedagógica de los maestros. Con esto lo que quiero resaltar es que la preocupación central es el control de la actividad, que repito aparece en todo el libro. Control dirigido tanto al maestro como a los alumnos. Diría una maestra en una entrevista: hoy de lo que se trata en estos libros es de rellenar rayitas. Reiteradamente se acude a que el niño escriba letras, sílabas o palabras a partir de pistas o de los llamados ejercicios de calidad. Por ejemplo, ¿qué fruta tomó la mamá de María? Y aparece así, una lim, rayita, para que ponga A. Un, rayita, para que ponga A. Dos rayitas, para que ponga na. L, rayita, M, rayita, para que ponga Lima y A. Y así por el estilo. Otra en la que dice al todito, rayita, lo mantengo, rayita, cascaritas de mango, para que el niño vaya rellenando lo y con, etc. Otra forma de dicho control se presenta de manera más sofisticada a través de la propuesta de una lógica de enseñanza concretada en secuencias didácticas para trabajar determinados contenidos y su consecuente valoración evaluativa, entre comillas, es decir, para su calificación. Un ejemplo de ello se da para la carta. Primero se pide a los niños que lean la carta que aparece en el libro. Luego se orienta para que identifiquen los componentes de esa carta. Enseguida instruye para que los niños escojan a quién y para qué le van a escribir la carta. Solo puede ser el marinero, el de la vieja o a Víctor, no hay otras posibilidades. Y finalmente pide que muestren la carta a sus familiares y les pidan su opinión. Cuando una carta está hecha, por lo menos tradicionalmente, para llevarse al correo, ponerle un sello o dibujarle un sello por los niños y meterlo en un buzón y enviarla a su destinatario. Oye, a lo mejor hay otras posibilidades, pero no habría que perder esa riqueza. Pero no. Como puede observarse, en este caso se pierde la función del texto como práctica social del lenguaje al no orientar la actividad a su función original. Otro elemento más que responde a esta preocupación se concreta en el libro a través de preguntas cuyas respuestas se eligen de 2 o 3 opciones dadas. Yo creo que esto tiene que ver con la idea de enlace de PISA, donde ya está dirigido. Y me vino muy a la mente esta anécdota real, diría mi amigo de Guerrero, verídica, de un maestro que le pregunta al niño pidiendo que dé algo así como minerales, proteínas, y dice, los hongos son ricos en, y el niño contestó, quesadillas y sopas. Y eso, por supuesto que era correcta la respuesta. Sí. O sea, obviamente, repito, el maestro quería que contestaran, no sé, proteínas, minerales, algo así, ¿no? O cuando en Chiapas le preguntan a un niño, le dicen, el siguiente enunciado, escoge el siguiente, dice si es un enunciado interrogativo o algo así, entonces dice, ¿por qué no viniste a la escuela ayer? La idea de que el niño identificara el carácter interrogativo, la función interrogativa, y el niño contestó, porque se enfermó mi hermanito de la bolita y me tuve que quedar a cuidar, ¿no? O sea, que son otro tipo de preguntas. Aquí no, aquí ya se da. Pongo ejemplos, hay ejemplos en el libro, ¿no? Le dicen, ¿y por qué el lobo le dijo, el coyote le dijo al conejo, un pacto es un pacto? Y le dicen, ¿por esto o por esto? O sea, no dan la oportunidad de que el niño piense, que argumente, ¿no? Y entonces decía, sin posibilidades de otras alternativas, se dan opciones sin posibilidades de otras alternativas o de la argumentación propia de los niños.
Ejemplo, una instrucción. Une cada expresión con su significado de acuerdo con lo que dice el cuento. El conejo le respondió al coyote que un pacto es un pacto. Opción 1. No podían romper el acuerdo que hicieron. Opción 2. Estaba todo arreglado. No hay posibilidades. Finalmente, quiero cerrar este análisis somero con una reflexión. ¿Por qué no pensar en libros que se constituyan en retos para el desarrollo de la imaginación pedagógica de los maestros y que a la vez desaten la enorme potencialidad de aprendizaje de los niños, planteándoles verdaderos retos cognitivos y promoviendo el pensamiento complejo, así como sus habilidades para describir, definir, resumir, sintetizar, explicar, justificar, argumentar y demostrar a través de comprender las explicaciones científicas sobre el mundo, construir sus propias explicaciones y situarse en realidades concretas de manera personal y activa. En fin, libros que propicien el abordaje interdisciplinario del conocimiento y promuevan realmente el aprendizaje colaborativo y cooperativo como elementos inherentes del pensamiento complejo y partes constitutivas de una ciudadanía participativa y crítica. Sin ser especialista, quiero finalmente sí hacer un reconocimiento a un libro que me llamó la atención. El fichero didáctico Imágenes para ver, escuchar, sentir y crear para primer año, que no solo por su belleza iconográfica, sino por su propuesta didáctica, me parece que pudiera servir como eje para la construcción de una propuesta cualitativamente distinta, que sirviera como nucleadora para la estructuración de libros verdaderamente interdisciplinarios. Los invito a ver ese fichero. Me parece que es una propuesta de este señor Portilla de Buen. Yo solo pude verlo digitalmente. Varios de estos libros tuve que irlos a pedir prestados porque no llegan, ¿no? El fichero es un fichero didáctico de educación artística, está dirigido a la educación artística y, repito, no soy especialista en educación artística, pero parece que hay que revisarlo. Se llama Fichero didáctico, imágenes para ver, escuchar, sentir y crear, que sin ánimo de ponderar ante esta ola de críticas que he vertido a esto, y conste que por lo menos una de las autoras es mi amiga, que reconozco su profesionalismo, pero sabemos cómo actúa Lola C. Constriñe a los autores, les impone corsets, etc. Y bueno, esta es una parte de lo que he querido comentar. Muchas gracias.